heart to serve you, Lord. I am set apart. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgave me so that I forgive. You died for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be bold, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos esta semana? Déjenme ver esos rostros. Nuestro rostro dice mucho, ¿verdad? Dice el Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que si nuestro rostro puede estar gozoso, ¿verdad? Quiere decir que estamos encontrando en Él toda la provisión. Así es que si estamos llenos de gozo, los que estemos, pongámonos de pie. Y los que no, también pónganse de pie, porque nos vamos a llenar de gozo al alabar al Señor y bendecirle por todas las generaciones hasta la eternidad. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, ¿cómo no darte la gloria, Señor? ¿Cómo no venir y preparar el tiempo de alabanza para ti? Porque, Señor, es de los mejores tiempos donde podemos rogarte que vengas, entregarte un corazón, Señor, que te sea agradable y tú quieras, Señor, hablarnos después a través de tu palabra. Gracias por este hermoso día. Bendice a nuestros hermanos en casa, en la transmisión, Señor, a todos aquellos que nos ven y se conectan para que podamos también estar llenos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Perdón, había movido mi orden. Alabemos al Señor. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh
estamos dándote honor y gloria a ti. Porque, Señor, si esta es tu presencia en este pequeño grupo, que levantamos con todo amor nuestras voces, que será cuando estemos millones y millones proclamándote Rey, honrando a aquel que haciéndose hombre dio su vida y nos rescató para llegar a lo sumo, al punto mejor, Señor, de cada tiempo, de cada reunión, de escuchar tu voz, de verte cara a cara. Y este gozo, Señor, queremos mantenerlo y estar delante de ti en tu presencia para oír tu voz y darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. ¿Qué nos mueve, hermanos, a alabar al Señor? Esta mañana me levanté haciéndome esa pregunta: ¿qué nos mueve venir a la iglesia? ¿Qué nos mueve ponernos en pie aquí y bendecir su nombre? Y podía hacerme yo varias preguntas. Puede ser la promesa de la eternidad, puede ser el miedo al castigo eterno, pero yo le decía: Señor, es tu amor el que me mueve, como es ese canto, el que nos sostiene, el que nos da seguridad. Y yo esta mañana le decía: Señor, es tu amor el que nos mueve. ¿Por qué no le decimos una vez más: Señor, yo un día quiero estar en ese mar de cristal, adorándote? Y digámoselo con el corazón, hermanos. Y si el Señor te preguntara en esta mañana: ¿qué te mueve el estar aquí? ¿Qué te mueve el cantar? ¿Qué te mueve el levantarte hoy domingo temprano y poder estar en la congregación? Yo le decía: Señor, que sea tu amor el que nos mueva. Amén. Cantemos una vez más este último canto. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré
el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Eres digno, Jesús. Te amamos, Jesús. Te reverenciamos, Jesús. Te honramos, Jesucristo. Aleluya, eres tú. Eres digno, Jesús. Eres digno, Jesús. Te amamos, te honramos. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Espíritu Santo, quédate con nosotros en esta mañana, Señor. Muévete como tú sabes moverte. Habla a nuestros corazones lo que tú tienes en esta mañana, Espíritu Santo. Y Padre, te doy toda la gloria y toda la honra a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Me gustaría iniciar esta mañana con un versículo en el libro de profeta Ageo, capítulo 2, versículo 6. Y esta semana estuve meditando mucho sobre la predicación que tuvimos hace 8 días y la estuve volviendo a escuchar y el Señor me llevaba nuevamente algunos versículos que estuvimos ya analizando, pero antes me gustaría iniciar en Ageo capítulo 2, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay una frase que si ustedes pusieron atención en estos versos, se repite vez tras vez. ¿Cuál es? Jehová del... Fíjense cuántas veces lo está repitiendo aquí. Pero vean, hermanos, el centro de este versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo voy a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y esta profecía, hermanos, que tenemos aquí en el libro de Ageo, capítulo 2, sobre todo el versículo 9, donde dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿para quién es? Si nos situamos en la historia, el profeta Ageo, ¿dónde figura en la historia del pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? Más o menos por qué época estamos hablando. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio de Babilonia, regresa a Jerusalén, construye el segundo templo, o se está reconstruyendo, y más o menos por esas fechas es cuando aparece el profeta Ageo. Y la pregunta es, ¿esta profecía ya se cumplió, hermanos? ¿Se cumplió esa profecía? Miren, cuando se construyó el segundo templo, había 2 reacciones diferentes. Dice que unos estaban gozosos,
Por fin regresamos a casa, por fin Dios se acordó de nosotros, por fin vemos fruto de lo que estamos trabajando. Pero había otros que habían conocido la primer casa, el templo de Salomón. Y esas personas cuando vieron la segunda casa, ¿qué hicieron? Dice que lloraron y dijeron, esto no se compara a lo que había. Nada que ver. Y miren, hoy en nuestro 2021 que estamos viviendo, pareciera que tenemos algo parecido, ¿verdad? Miren, hoy estamos regresando a semáforo, creo que todavía estamos en amarillo, ¿verdad? ¿O en qué estamos ahorita? Ya no sé en qué estamos. Y menos cuando yo confundo los colores, entonces no ayuda mucho. Pero ya casi estamos en verde, es lo que sí sé, ¿no? Y estamos por retomar también las actividades aquí en la congregación, por lo menos con los niños ya están subiendo arriba. Vamos a seguir manteniendo nuestros cuidados, pero creo que tenemos que retomar, hermanos. Y muchos tenemos esa expectativa, ¿verdad? Que ya los niños regresen a la escuela, que se empiece a mover todo lo que los niños mueven. Los niños mueven la economía de una manera impresionante y muchos estamos, y me voy a incluir con ustedes, estamos esperando que mejoren el flujo de efectivo, el flujo de finanzas, etcétera. Pero, ¿qué es lo que de veras deberíamos de estar esperando, hermano? Yo le decía, Señor, ¿qué viene para la iglesia? ¿Qué viene para tu pueblo? ¿Qué viene para nuestras vidas en lo personal? Y el Señor me trajo este verso de nuevo, hermanos. Él va a hacer temblar todo lo que se tenga que hacer temblar. Y acompáñame a Hebreos capítulo 12, que es el capítulo donde hemos estado estudiando los últimos domingos. Y quiero ir al versículo 25. Aquí el escritor a los Hebreos retoma este pasaje de Ageo. Y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y el versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Y qué significa esto? Bueno, el versículo que sigue nos lo explica. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de ¿qué? ¿Y qué son las cosas movibles, hermano? Aquí como cosas hechas. ¿Qué son cosas movibles? ¿Sabes qué son una de esas cosas? Nuestra forma de pensar. Cosas que hemos ido cargando en nuestra vida por muchos años que creemos que así son y no son así. Religiosismos que hemos ido cargando en la iglesia evangélica, cristiana, que nos tenemos que dar cuenta que no son así. ¿Y sabes qué va a hacer Dios en estos tiempos finales? Él tiene que mover, sacudir, quebrantar y quebrar todas estas cosas que nos pueden hacer fallar en el blanco en estos días finales. Quiero hablar en específico un ejemplo. Hoy está de moda, o ha estado de moda en los últimos años, un evangelio en la iglesia que se le conoce como hipergracia. No pasa nada. Dios nos ama, ¿verdad? Pecaste, no pasa nada. Dios te puede perdonar. Ya perdonó tus pecados de ayer, de hoy y de mañana, ¿o no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces no pasa nada, tú vive la vida. Y ese evangelio, hermanos, va a llevar a muchos a perderse. Porque es cierto que Dios murió por todos nuestros pecados, es cierto. Pero también es cierto que si nosotros no vivimos una vida santa, piadosa y nos guardamos, corremos el gran riesgo de deslizarnos. Y el libro de Hebreos está lleno de advertencia que nos dice, fíjense que no pierdan la gracia, fíjense de no ofenderse. Entonces, hermanos, yo siento que el Señor va a empezar a quebrantar no solamente los gobiernos, ¿verdad? Ya empezó. Miren esta situación del coronavirus. Ayer hablaba con nuestro hermano Moisés Jaimes, que nos visitó de España. Si algunos lo recuerdan, él ha estado predicando con nosotros algunas veces. Y hoy no lo pude traer, lo siento, porque su avión salía a las 9 de la mañana. Pero él decía, tú no sabes la afectación que hay ahorita en Europa por esta situación que hubo
del COVID, la situación financiera que hay. Dice, hoy parece que estamos regresando al socialismo allá en España, me estaba diciendo. No hay forma de que la gente quiera invertir, progresar, y él me estaba contando lo que está sucediendo financieramente allá. Y ¿sabes qué está pasando? Que Dios va a empezar a conmover todo lo que se pueda mover. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de que Dios mueva nuestras vidas? De que mueva nuestras seguridades. Vamos al versículo 27 otra vez de Hebreos 28. Hebreos 12, perdón, 27. Si esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, ¿para que quede qué? Las inconmovibles. Y por eso el título del tema de esta mañana es un reino inconmovible. Dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y déjame decirte algo, si hay alguien que sabe sacudir, es Dios, hermanos. En el Éxodo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cautivo ahí? Y Dios tuvo que sacudir a un imperio, el imperio de Egipto, para dejar libre a su pueblo. Y Dios supo tocar específicamente cada área de ese imperio. Empezó afectando su economía, su agricultura. Empezó afectando los dioses falsos en los que ellos creían. Si ustedes analizan cada plaga, iba afectando a cada uno de los dioses en los que ellos tenían su confianza. Y no es el propósito del estudio de esta mañana. Pero ¿cómo salió Israel de Egipto, hermanos? ¿Cómo salió? Miren, ¿saben con cuánto oro salieron? Que cuando se hizo el tabernáculo, tenían todo el oro suficiente para cubrir todos los muebles del tabernáculo. Hasta Moisés les tuvo que decir, ya no traigan más. Hermanos, el pueblo de Israel salió con mucho más de lo que necesitaba para vivir 40 años en el desierto, con riquezas suficientes para llegar a la tierra prometida. ¿En medio de qué, hermanos? ¿Dónde estaba viviendo el pueblo de Israel antes en Egipto? ¿Como esclavo? ¿Apremiados? No después le dijeron a Moisés, Moisés, ya no te metas con Faraón, no, ahora está peor la cosa. Quiero decirte algo, hermanos, cuando Dios empieza a sacudir su iglesia, las naciones, su pueblo, las cosas parecen que van empeorando, pero quiero mostrarte el final de ese sacudimiento. Y es que quede un pueblo el cual tiene que mostrar la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hermanos, ¿qué pasa cuando llegan a Jericó? ¿Se acuerdan? Cuando cruzan el Jordán y llegan a Jericó. ¿Qué pasó con las de la ciudad? ¿Qué tenían? Miedo. ¿Por qué tenían miedo? Escucharon que el Dios de Israel abrió el Mar Rojo. Escucharon cómo habían dejado pobre a Egipto. Escucharon cómo Dios les había dado maná del cielo. Habían estado escuchando qué significa servir al Dios vivo. Y eso es lo que quiero dejarles esta mañana, hermanos. Porque yo he estado hablando con algunos hermanos de aquí de la congregación y algunos de ellos me dicen, parece que Dios ya se olvidó. Creo que ya no existo yo para Dios. Creo que ya no estoy en sus planes, me decía alguien de ellos. Y los entiendo, hermanos. Me voy a adelantar un poco al tema, pero hay una frase que a mí ha estado taladrando a mi corazón. Y esa frase es, ¿y si no? ¿Y si no? Porque, hermanos, somos cristianos y en esta situación que hemos estado viviendo, yo recuerdo cuando aún los familiares que partieron con el Señor estaban vivos y orábamos. Y orábamos con denuedo, con fe, creyendo como marcan los cánones, sin dudar y orando. Y yo recuerdo que platicábamos con mi familia y con mi hermano, y traigo esta colación porque ayer tuve la oportunidad de estar con mi tía Chayo, que por cierto les manda saludos, la esposa de nuestro hermano, mi tío José Luis, que ya está allá en la presencia del Señor. Por cierto, les quiero pasar, ya están haciendo él pidió que grabaran su lápida, y ¿saben qué pidió que pusieran? No sé si alguien recuerda. Pero él pidió que pusieran, si hay banquete, los estoy esperando. A él le gustaba mucho comer, entonces dijo que pusieran,
sí hay banquete y que le puse a su esposa que la está esperando y me comentaba mi tía que ya están grabando su placa. Pero hermanos, cuando estábamos orando por ellos, hermanos, yo tenía la fe y la certeza que Dios los podía levantar, que Dios los podía sanar, que Dios podía hacer un milagro. Pero después el Señor me dio un tema que no he predicado, pero que hoy voy a dar una introducción. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué va a pasar? Voy a adelantar en la presentación para que lo chequen por ahí. Acompáñenme a Daniel capítulo 3. Versículo 16. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor. Vamos a hacer un poco de contexto histórico. Están cautivos, había sido llevado Israel cautivo ahora a Babilonia. El rey hace una estatua y dicen, cuando escuchen la música, todos se tienen que inclinar y adorar a esa estatua, ¿verdad? Y entonces empiezan a tocar y todos van y adoran a esa estatua. ¿No suena algo similar a lo que estamos viviendo hoy, hermanos? Hoy no dijeron todos hay que hacer ciertas cosas. Y no digo que no lo hagamos, lo que es por nuestra salud y lo que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero creo que hoy se han dado cuenta que infundiendo miedo y temor al mundo entero pueden lograr muchas cosas. Pueden empezar a mover muchas cosas. Y a estos tres personajes que encontramos aquí en Daniel capítulo 3, pues pasó algo similar. Dijeron, miren, cuando escuchen toda esta música, tienen que postrarse a adorar. ¿Y qué hicieron todos? No, aquí hay libertad religiosa, somos libres, ¿verdad? La Constitución nos defiende. ¿Vemos eso? ¿No? Todos se fueron a inclinar, excepto, dice el versículo 16 de Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Miren, todos decimos, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, en ese es nuestro Dios en que creemos. Porque Dios nos puede librar, porque Dios nos puede sanar, porque yo sé en quién he creído y puedo contar testimonios. Y hermanos, yo les puedo contar testimonios de cómo Dios me ha librado de la muerte 3 veces. Dicen que la tercera es la vencida, pero yo ya llevo 3. 3 veces. ¿Y creemos en ese Dios poderoso? Yo sí creo, hermano. Y he visto milagros en mi propia vida. Pero sigamos leyendo. Y de tu mano, oh rey, dice, nos va a librar, porque yo sé el Dios en que he creído. Pero vean cómo inicia el versículo 18. Y si no, yo quiero hacerles esa pregunta esta mañana. ¿Y qué pasaría si el Señor no permite los planes que tú has pensado? Y si en ese negocio no va como lo has pensado. ¿Todavía le servirías y le amarías? ¿Todavía vendrías a la iglesia a levantar tus manos y adorar? Y nosotros nos tuvimos que hacer esa pregunta. Señor, yo sé que tú puedes sanar a mis tíos. Uno de ellos se había dedicado su vida al Señor desde hace más de 20 años de tiempo completo. Señor, yo sé que tú puedes. ¿Y si no? Y esta es una frase que yo quiero dejar en sus corazones esta mañana. ¿Y si no? Sigamos leyendo. Y si no, dicen ellos, sepas, oh rey, que ni aún así vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros tal vez? ¿Sabes qué tenían? Ellos creían en un Dios inconmovible. Yo quiero llamarte esta mañana a tu corazón y atención y decirte, Dios va a mover y vas a seguir sacudiendo a este mundo.
a estos gobiernos y a la iglesia del Señor. Dios va a sacudir su iglesia. Dios va a sacudir a cosas que nosotros creemos para que solamente quede lo que es de Él. Hay doctrinas y pensamientos humanos aún dentro de la iglesia que no son de Dios, y Dios las va a sacudir para que solo quede lo que es de Él. Y esto no significa que vamos a vivir resignados, porque alguien me dijo esta mañana: yo soy ese hijo pródigo, pastor. Yo soy esa oveja perdida. Yo soy el de la llaga poderosa. No, no es eso, hermanos. No es decir, pues ya me tocó, no. Es ser parte del reino inconmovible al que somos llamados. Bien, quiero que veamos otro ejemplo de alguien incondicional. Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre, ¿y a quién más vio? Al discípulo que amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. ¿Por qué quise tocar este versículo? ¿Quién fue el único que estuvo con Jesús en la cruz al final, hermano? El único. Miren, ni Pedro, que era el arrojado, ¿verdad? En el cielo me voy a encontrar a Pedro y quiero tener cuidado que digo de él, pero me cae bien Pedro, yo me identifico con él, hermanos. Yo soy como él. Me aviento y después me fijo si la alberca tenía agua o no tenía, pero no estaba Pedro. ¿Quién fue el único que estuvo ahí con Jesús en la cruz? De sus discípulos. Bueno, estaba su mamá, y yo admiro a las madres porque yo sé que las madres siempre dan todo por los hijos. Y a veces nosotros los hijos o los familiares criticamos a las mamás: ya deja ese en paz, ya no entiende, pero yo sé que el amor de una madre es, hermanos, incondicional. Pero vemos aquí al apóstol Juan, ese que Jesús amaba, y estaba allí el único. ¿Y cómo terminó el apóstol Juan, hermanos? Fue el único que no fue mártir. Fue el único que en medio de los tormentos fue guardado por la poderosa mano de Dios. Y fue el único que recibió la revelación del Cristo resucitado y en su gloria. No solo lo vio en la cruz, sino después en Apocalipsis lo vio en todo su esplendor. Miren, ¿qué arriesgó el apóstol Juan, hermanos? ¿Qué estaba arriesgando al estar ahí en la cruz? Como decimos aquí en México, estaba arriesgando el pellejo. Si lo veían, ¿qué iban a hacer? ¿Y si no, hermanos? Quiero dejarles esa frase hoy, esta mañana, en su corazón. ¿Y si no? Quiero leer uno más. Sadrac, Mesach y Abednego fueron incondicionales. Y gracias a eso, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Se acuerdan de la historia? Dios prometió que no íbamos a pasar problemas, les pregunto, hermanos. ¿Eso nos prometió el Señor? ¿Prometió que no nos van a meter al horno de fuego? No prometió eso. Y sí, yo creo que hemos leído otra escritura. ¿Sabes qué sí prometió Dios? Que aunque pasemos por el horno de fuego no nos vamos a quemar. Eso sí lo prometió. Él no prometió que no íbamos a estar en el foso de los leones. Pero sí prometió cerrar la boca de esos leones si estamos ahí. Prometió estar con nosotros y sacarnos victoriosos en medio de las pruebas. Veamos ahora uno más que también dijo esa frase: ¿y si no? Y yo creo que ustedes lo van a recordar y no vamos a ir al pasaje. Bueno, sí vamos al pasaje. Mateo capítulo 26. Otro incondicional que también dijo esa frase: ¿y si no?
Mientras lo encuentran, quiero leer textualmente esto. Dios está llamando a un ejército inconmovible, hermano. Y va a empezar a mover nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y la pregunta es, ¿vas a permanecer? ¿Vamos a permanecer? Quiero decirte que cuando esta iglesia se volvió a aperturar, yo viajé de Estados Unidos hacia acá cumplimos 11 años, ¿verdad? Hace 11 años estábamos en Estados Unidos, en Waverly, Nueva York, y Pastor Bailey habló con nosotros, con mi papá, con los que estaban en aquellos entonces, y dijo, sentimos que tienen que reaperturar este lugar donde estamos hoy reunidos. Y entonces, como yo era el más jovencito en ese entonces, dijeron, te regresas para que arreglen el lugar y esté acondicionado para que Pastor Wallace, que iba a venir a hacer la reapertura y la reinauguración, etcétera, estuviera aquí un 2 de mayo de hace 11 años. Y entonces sacaron mi boleto de avión express y venimos de regreso. Estuvimos aquí trabajando y recuerdo que hasta dormíamos aquí para apurarnos porque teníamos solamente 15 días para arreglar el lugar. Y el día antes de la inauguración, el Pastor Wallace llegó a este lugar y él estuvo orando por todas las paredes, subió, entró a los salones. Y él dio una profecía sobre este lugar. Precisamente fue esa profecía que leímos en Ageo. Así que yo quiero que la hagan de ustedes también. Este lugar tiene esa promesa que la gloria postrera va a ser mayor que la que algún día el Señor permitió que aquí se moviera en su gloria. Y no estoy hablando tal vez de lo que ustedes conozcan, porque ayer que platicábamos con las personas que iniciaron aquí en por ahí de los años 70, ellos decían, yo me acuerdo, y me empezaron a contar cuántos misioneros, cuántos pastores salieron de este lugar en los 70, en la década de los 70. Y yo me puse a analizar todo eso, hermanos, porque yo tengo en mi corazón guardada esa promesa, que la gloria postrera de esta iglesia va a ser mayor que la que una vez tuvo. Y él me dice, mira, uno de ellos es Moisés, que él es misionero en España. Me dice, mira cuántos misioneros, mira dónde estamos regados en el mundo, me dijo. Anduvimos en Kazajistán, unos anduvieron en África, unos anduvieron. Y le dije, Señor, ¿y quiere decir que tú vas a traer algo todavía mayor a tu iglesia? Y no solo es para esta iglesia, hermanos, yo creo que es en general para la iglesia del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos para estar listos para eso que Dios tiene para tu vida? Necesitamos para estar listos a recibir un y si no. Y Mateo capítulo 26, versículo 39, encontramos tal vez el mejor ejemplo que yo puedo decir de alguien incondicional, de alguien inconmovible, nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba a punto de ir a la cruz, a punto de cumplir el plan eterno que Dios tenía para su vida. Él sabía que venía. Dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no dice así, pero la frase se la podemos poner, ¿y si no? ¿Y si no es posible? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Estamos, hermanos, dispuestos a aceptar la voluntad del Señor para nuestras vidas? Y ayer que yo platicaba con mi tía, que está afectada, muy dolida, no es fácil perder a tu compañero de vida y menos a una persona que amó al Señor, que dio su vida por su familia, por sus hijos. Y yo le dije, tía, a veces Dios nos dice, ¿y si no? Y aún así estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor sin movernos a derecha ni izquierda. ¿Qué nos va a ayudar a mantenernos, hermano? Dios va a seguir conmoviendo nuestras vidas, se los adelanto.
va a seguir moviendo los gobiernos, se los adelanto. Van a venir cosas difíciles y complicadas, sí, hermanos, lo sé. Nos enfilamos ya a una parte de la historia donde vamos a empezar a ver cómo las cosas empiezan a revolucionarse y cuando menos nos demos cuenta, las cosas están sucediendo ya. ¿Cuántos esperaban el coronavirus el año pasado? Escuchábamos que en China y hoy hemos sufrido esta pérdida de algunos familiares. Hermanos, Dios va a conmover todo lo que se pueda conmover y va a dejar a un ejército de cristianos y de hijos suyos que no se muevan. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere gente que sean como el monte de Sión. ¿Y el monte de Sión cuál es una de sus características? Que no se mueve. Y si no se va a mover. Y si nos toca entrar al foso de los leones, no nos vamos a mover. Y si nos toca entrar al horno ardiendo, no nos vamos a mover. Y en medio de eso vamos a ver la gloria de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, hermanos, salió enriquecido. Cuando Israel regresa de Babilonia a Jerusalén, ¿quién les dio todo para construir, hermanos? Vamos a leer. Al regreso de la presentación, ahí los que tienen los textos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23, dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, así que quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová tu Dios con él, y suba. Yo no sé si han leído la historia de los persas, hermanos, pero los persas ¿vieron la película de los 300? No sé si la vieron, pero esos eran los persas. Gente sanguinaria, mala. Y Ciro no era la excepción, lean la historia, vean los reinos que conquistó y cómo fue cruel. Así que Ciro no hizo la oración del pecador, hermanos. Pero vean cómo escribe aquí Ciro en Crónicas. Sabía quién era el Dios verdadero. Y él les dio plata, oro, madera, todo lo que necesitaron para regresar a Jerusalén y construir la casa. Quiero decirte algo. Estamos llegando a los tiempos finales donde Dios milagrosamente le va a proveer a su iglesia para levantarse y hacer la obra de Dios. En medio de las dificultades que vivimos, hermanos, Dios va a proveer milagrosamente para su iglesia y para cumplir su obra. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Cuando inauguraron el segundo templo, como mencioné hace un momento, había alegría, pero también había lloro. Y 520 años después de que inauguraron el segundo templo, llega una mujer a ese mismo templo, que Herodes ya había remodelado un poquito, lo había mejorado, y traía un bebé en brazos. Estaban Simeón y Ana ahí, y dijeron, llegó el deseado de las naciones. Pero les pregunto, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, ¿la gloria de ese templo fue mayor que la primera? ¿Cuándo se va a cumplir eso, hermanos? Yo creo que lo vamos a ver. Yo creo que estos ojos, si el Señor no nos llama antes a su presencia, los vamos a ver. Así que quiero enfilarme a concluir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué hacemos? Ya sabemos que el Señor va a seguir conmoviendo las cosas. Hermano, así va a ser. Gobiernos, economías, así va a ser. Ahora, trabajemos duro, sí. Hagamos lo que tenemos que hacer, estudiemos, sigamos haciendo lo que Dios nos ha marcado hacer, pero ¿dónde debe estar nuestro corazón? Quiero que vean cómo empieza Hebreos capítulo 13. Después de que Hebreos 12 nos da advertencias, después de que Hebreos 12 nos habla del reino inconmovible, después de que nos dice que sirvamos al Señor, nos da una clave, el primer versículo del capítulo 13 de Hebreos, que es con el que quiero cerrar esta mañana. Quiero pedirles que lo guarden en su corazón. Y Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. El último mensaje que mi tío José Luis dio en esta iglesia, que fue en el funeral de mi abuelita,
fue este versículo. Permanezca el amor fraternal. El último mensaje que el apóstol Juan, que se jugó el pellejo por el Señor Jesús en la cruz, daba en cada iglesia a la que él iba. Dice la historia que le decían, apóstol Juan tiene una palabra de Dios para nosotros. Y sí, él siempre tenía una palabra. ¿Y cuál era? Ámense los unos los otros. ¿Puede pasar mi esposa al piano, por favor? Hermanos, ¿cómo nos podemos amar? Hoy escuchamos la profecía en la mañana. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la profecía de hoy en la mañana? Ya dejen las ofensas. Hermanos, la única forma que este mundo va a saber quién es Jesús es cuando nos amemos los unos a los otros. Eso lo dijo el Señor Jesús. Romanos capítulo 12. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? ¿Qué puedo hacer? Algo práctico. Quiero dejarles algo práctico que podemos hacer. Voy a leer versículos salteados. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí quiero hacer un alto. Versículo 28 que leímos en Hebreos 12 dice: miren, tenemos un reino inconmovible al que somos llamados. Somos llamados a no movernos, no importa qué pase. Y si no sucede lo que esperamos, hermanos, aún así vamos a seguir sirviendo y amando a nuestro Señor Jesús. Porque hay un baluarte que yo tengo en mi corazón. Y ayer que hablaba con mi tía, le dije: mire tía, esta a lo mejor va a sonar, va a decir usted, ya lo oí muchas veces, a lo mejor no comprendo, pero hay algo que guarda mi corazón, y es que Dios sabe lo que hace. Y a lo mejor yo no lo comprendo, a lo mejor yo no lo entiendo, pero Él sabe qué hace. Y hoy puedo ver hacia atrás con cosas que hemos pasado como familia, y dije: tía, Dios sabe lo que hace. Pero dice este versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, primera dice: tengamos gratitud. Dios, gracias por llamarme a ese reino. Pero dice: pero mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Y cómo puedo servir, hermanos? ¿Cómo puedo servir a Dios? Bueno, a lo mejor yo no toco un instrumento, a lo mejor yo no vengo a hacer el aseo, a lo mejor yo no predico. Bueno, Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así puedes servir al Señor. Dios te ha dado algo a ti. Y quiero dejarte eso esta mañana. Dios te ha dado algo a ti. Si no sabes qué es, pregúntale: Señor, ¿qué me has dado a mí? Miren, hay personas que cuando vienen aquí a la iglesia nos saludan con una sonrisa, que eso se nos queda. Y pueden pasar los años y decir: yo me acuerdo que ese hermano cómo me saludaba, pero con una sonrisa. Por Dios te he dado eso. A lo mejor te he dado algo de lo que viene aquí. Dice: si el de profecía, no, tenemos hermanos que aquí profetizan, ¿verdad? Bueno, úsenlo conforme a la vida de fe. Si de servicio, ayudar a otros, sírvales. El Señor te ayuda, te da la gracia de enseñar, enseña. Te ha dado la gracia para exhortar, animar a otros. ¿Cómo nos hacen falta esas dos hermanas que siempre nos animaban aquí? La hermana Abigail y la hermana Albina siempre estaban animando a las personas. Espero que alguien tome esa estafeta pronto. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego dice el apóstol Pablo: que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el versículo 10 insiste: amaos
los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, ¿sabes cuál es la mejor forma de demostrar tu amor por Dios? Usando los dones que Él te dio aquí, en su iglesia. ¿Qué te ha dado el Señor? Te pregunto, ¿lo estás compartiendo con tus hermanos? Es la mejor forma. Mira, es el mejor antídoto para no amargarse, para llevarte bien con los demás. Ah, pastor, pero es que me vio mal fulanito. Espérame, ¿qué dice? Déjame, regreso al versículo. El que preside con solicitud. El que hace misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? No se merece el saludo del hermano porque... El que hace misericordia con alegría. Sí, no se lo merece, pero el Señor te bendiga, hermano. Te amo en el nombre del Señor. ¿Se entiende? Hermanos, la única forma que vamos a ser parte de ese reino inconmovible es si ejercitamos lo que Dios ya te dio aquí en su iglesia y en tu casa. Yo quiero decirte que Dios te ha dado algo. A todos nos ha dado algo. A todos nos ha dado algo. Por lo menos un talento tienes. A lo mejor no eres el de 2 o el de 5, pero por lo menos uno sí tienes. Mi tío José Luis tenía una frase que decía, yo por lo menos sé regar, dice. Y a veces la riego, dice, pero tengo aunque sea ese talento. Hermanos, necesitamos amarnos los unos a los otros. Dios va a sacudir nuestras ideas otra vez. Quiero decirte, cuida de no ofenderte, como hemos estudiado en este capítulo 12 de Hebreos. Dios va a sacudir las huestes espirituales, hermanos. Y vas a ver caer a gente que tú dijiste, y ese era cristiano, y ese era pastor, y ve dónde está. Pero tú no debes de poner tus ojos ahí. Y recuerda la frase de esta mañana. Y si no, un día hablé con mi hermano después de que partió el primero de nuestros familiares y me dice, dile a Dios que nos deje a uno, aunque sea. A uno. Teníamos 3 en el hospital. Y yo sí me fui a orar, hermanos. Pero esta frase retumbaba en mi mente. ¿Y si no? Y entonces cuando yo escuché esa frase dije, aún así, Señor, vamos a seguir. Así que, hermanos, el Señor Jesús le dice a su Padre, Padre, ¿puedes pasar de mí esta copa? ¿Y qué le dijo su Padre? Tienes que pasar. Hermanos, el sacudimiento lo tenemos que pasar. Lo tenemos que pasar. Esta iglesia, si quiere recibir las promesas que Dios le ha dado, tiene que pasar por ese sacudimiento, donde Dios va a mover nuestros corazones. Y a mí me gustaría, y yo voy a orar para que Dios nos permita permanecer. No importa qué suceda. Y si no sucede, y si hay un precio alto que pagar, aún así vamos a mantenernos firmes. Y Dios, si le creemos, va a mostrar su gloria, hermanos. Vamos a estar de pie. ¿Crees que la gloria postrera puede ser mayor que la primera en tu vida? ¿Crees que Dios te puede volver a levantar, hermanos? ¿Crees que vamos a ver milagros como los vimos antes? Hermanos, yo creo que vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Israel no se imaginó salir rico de Egipto. Yo creo que ni en sus mejores
Sueños, dijeron, vamos a salir de Egipto con nuestras cuentas en euros y dólares. O en bitcoins, porque ya está devaluando de verdad. Pero cuando Dios acude, hermanos, quiero que vean esa constante. Cuando Dios acude es porque Él va a levantar a su pueblo, a su iglesia. Y Él prometió que su iglesia en estos últimos días va a ser tan fuerte que las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. Pero eso significa que la iglesia va a pasar por un proceso, hermanos, de sacudimiento. Y como empezamos a leer esta mañana, en Ageo 2, Dios va a hacer sacudir y temblar todo. Los cielos, la tierra, el mar, las cosas, huestes espirituales, nuestras vidas. De Él es la plata, dice Ageo. De Él es el oro. Él tiene el control de todo. Y si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia, hermanos, aún, y yo creo firmemente aún en los hijos que no están aquí en la iglesia, lo creo, hermanos. Dios es una promesa del fin de los tiempos. Él va a regresar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Él va a derramar su espíritu y yo creo que eso viene. Pero la pregunta es si estamos nosotros dispuestos a ser sacudidos por Él. Y si estamos dispuestos a jugarnos esa carta de confianza al Señor, si Él nos dice, ¿y si no? A veces no sale como pensamos. El Señor decidió llevarse a su presencia a mis 3 tíos. Bueno, a mi abuelita también, pero ella estaba ya en el presupuesto, hermanos. Ella no la contamos. Pero, ¿y si no? Y fue el mensaje que yo compartí con unos de mis primos. ¿Y si no, primos? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos olvidamos del Señor y nos vamos y renegamos y decimos, ¿por qué Dios nos permitió pasar por este desierto? ¿Y por qué nos permitió pasar por esto? ¿O vamos a decirle como Sadrach, Mesach y Abednego? Sabemos que Dios nos puede liberar, sabemos que nos puede sanar, sabemos que nos puede proveer, sabemos que nos puede levantar, sabemos que Él nos protege. Y si no, aún así, debemos a ser fieles, porque queremos ser parte de ese reino inconmovible. Yo quiero ser parte de ese reino, hermanos. La pregunta es, y no respondas con facilidad, de veras medítalo. ¿De veras quieres ser parte de ese reino inconmovible? Medítalo, porque el precio no es barato. El apóstol Juan le iba a costar su vida estar ahí. A Sadrach, Mesach y Abednego les iba a costar entrar a ese horno y tal vez morir quemados. A Daniel le iba a costar entrar al foso de los leones y cabía la posibilidad que los leones hicieran algo. Al Señor Jesús le costó su vida. No lo guardó el Padre a Él. Si se dan cuenta, en la historia fue el único que el Padre le dijo, hijo, tú sí tienes que dar tu vida. Pero ¿qué pasó después? No lo busquen, pero Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y toda rodilla un día se va a doblar delante de Él, hermanos, y va a confesar que Él es el Señor. Y Él es el dueño de todo. Y Él tiene hoy poder sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque un día su padre le dijo, ¿y si no? Y aún así, el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. Yo quiero decirte esta mañana, Dios nos está llamando a un reino inconmovible. Pero solo si quieres pasar por ese proceso de ser sacudido. ¿Duele, hermano? Sí, sí duele. Hoy te puedo decir que duele. Ya lo viví. Y él platicaba con mi tía y le dijo, hoy sé que se siente. Hoy sé que es orar con seguridad y que el Señor te diga, ¿y si no?
y aún así decirle, no importa. Hoy sé que significan muchas cosas que Dios nos va a ir enseñando, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque las vamos a necesitar para enfrentarnos a lo que viene. Y lo que viene es una gloria mucho más grande que la que hemos visto nunca. Muchos profetas desearon estar en estos días. Pastor Bailey deseaba estar en estos días y él decía, yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Grandes hombres de Dios que vieron lo que viene dijeron, me gustaría estar ahí, y sabían el precio que hay que pagar. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de estar vivos en el 2021, acercándonos al borde del cumplimiento de las promesas de Dios. La pregunta es, ¿vamos a permanecer, hermanos? ¿Te la quieres jugar y decirle, Señor, me la juego? A pesar de que llegues a escuchar esa frase, ¿y si no? Este año nosotros, bueno, personal, fuimos retados, hermanos. Me acuerdo que mi mami, aquí está presente, voy a hablar de ella. Dice, ¿sabes qué? Me quiero ir a hacer análisis porque ya no sé qué está pasando. Y si sale algo, y uno empieza a hacerse preguntas, ¿verdad? Dije, mamá, no tengo la confianza, pero aún así vamos a seguir hasta el final. Mientras cantamos, me gustaría que medites en tu corazón si quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese reino inconmovible. Pero piénsalo bien. Por favor, no tomes esa decisión a la ligera. Yo le dije al Señor que sí. Y cuando hablé con mi hermano hace algunos meses le dije, creo que no va a quedar ninguno. Creo que el Señor nos respondió, y si no. Pero aún así, debemos de seguir. Digámosle, Dios, tú eres mi Dios. Te voy a buscar temprano y vamos a ver cosas más grandes. Y cuando terminemos, no les voy a pedir ni que levanten su mano ni nada, pero si quieren ser parte de ese reino inconmovible, vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de esa gloria postrera. Y aunque, como dice el profeta, la higuera no dé frutos, ni haya mantenimiento, ni haya lluvia, ni veamos que nada sucede, si Dios prometió algo, hermanos, Él lo va a cumplir. Y yo tengo esa certeza y esa esperanza. Yo sabía que el día de mi accidente no me iba a morir porque yo tengo promesas que no se han cumplido. Y dije, Señor, tú las tienes que cumplir. Y si tú tienes una promesa, Dios la va a cumplir, hermanos. Solo está dispuesto a pasar este proceso, aunque Él te diga, ¿y si no? Dios, tú eres mi Dios, temprano yo te buscaré. Dios, tú eres mi Dios, temprano buscaré. Te
¿Aún le seguiríamos? ¿Aún estarías aquí? Señor, tú eres nuestro Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti está nuestra confianza. Señor, tú conoces cada corazón de los que estamos aquí presentes. Tú conoces nuestro anhelo. Tú conoces nuestras peticiones, aún nuestras frustraciones, Señor. Tú sabes lo que hemos pedido y rogado. Tú sabes lo que anhela nuestro corazón. Pero tú eres el deseado de las naciones. Tú eres nuestro Dios. Tú conoces el futuro. Y Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Y Señor, a todos aquellos que quieran ser parte de ese reino inconmovible, tú puedas tomar sus corazones y fortalecerlos. Que tú puedas tomar sus rodillas, Señor. Que tú pongas tu mano en su corazón, en su mente. Que tú sacudas, Señor, cada área de nuestra vida para que solo se quede lo que es tuyo. Quita las ofensas, Señor. Quita el resentimiento. Quita el rencor. Quita la amargura de nuestra vida. Pon en nosotros un anhelo y un deseo por amarte, por complacerte, Señor, por darlo todo. Y si no sucede como esperamos, y si no sucede como planeamos, Señor, que aún así seamos como ese monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Señor, yo te creo, yo creo que tú vas a levantar tu iglesia. Creo que vas a levantar familias. Creo que vas a regresarnos al plan original, a tu iglesia. Señor, yo creo en esa iglesia gloriosa, pura, sin mancha. Esa iglesia que vas a levantar en medio de estos tiempos. Pero es necesario que pasemos el proceso donde tú quites y sacudas todo lo que no es tuyo. Así que, Señor Jesús, aquí está la iglesia cristiana Sion David, diciéndote presente. Te creemos a ti, Señor Jesús. Te creemos a ti. Seguimos tu ejemplo de amor. Solo te queremos a ti. Ven, Señor Jesús, hoy aquí. Desciende y llénanos con nueva unción. Al nuestras manos alzar, entronado aquí. Seguimos tu ejemplo de amor. Solo te queremos a ti. Tus promesas son verdad, todas fieles son. Aunque la higuera no tenga flor y no haya fruto en la vid, si los campos sin cuidado están, ni el olivo falte aún, yo me alegraré
decido creer, porque tú eres Dios y eres fiel en verdad. Decido creerte, decido creer. Yo espero en ti, porque eres fiel, aunque la promesa tarde, en su tiempo se cumplirá. Decido creerte, decido creer, porque tú eres Dios y eres fiel en verdad. Decido creerte, decido creer. Yo espero en ti, porque eres fiel, aunque la promesa tarde, en su tiempo se cumplirá. Quiero terminar diciéndote que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que guarda a su pueblo. Yo no sé si tengas una promesa que Dios te ha dado en alguna ocasión y no se ha cumplido, pero quiero decirte que Él la va a cumplir. Y con esa certeza, hermanos, me gustaría despedirnos en esta mañana. El Señor es fiel. Y la gloria postrera, si estás dispuesto y si estamos dispuestos a pasar el proceso, va a ser mayor que la primera. Aumenta en mí, dice un canto, tu gloria, mi Señor. Padre, yo te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Tu misericordia es eterna, Señor. Cada mañana al despertar podemos tener esa certeza de que podemos confiar en ti. Y Señor, estamos dispuestos a caminar ese proceso. Y si no se cumple lo que nosotros esperamos, aún así seguiremos hasta que tú cumplas tu promesa y tu propósito en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Y Padre nuestro, danos ese amor para amarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros, para usar los dones que tú nos has dado para la edificación de tu iglesia y poder mostrarle a este mundo quién es nuestro Dios. Te bendigo y te alabo en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y antes de irse, pongan en práctica algún don. Despídanse de alguien, denle su mejor, cuando traen cubrebocas, sus mejores ojos, sus mejores ademanes, levanten la ceja, algo que nos haga sentir que nos amamos los unos a los otros. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles en la transmisión. Les recuerdo, la caja de ofrendas está ahí a la izquierda. Your great love is all I desire. To know you more is my deepest cry. To be like you and to know your heart. To serve you, Lord.
before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgave me so that I forgive. You died for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Oh, faithful, you are faithful, you are faithful, you are faithful, oh God. You are faithful. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before